Buenas noches desde Pereira, Colombia. Hoy en el marco del ciclo de conversaciones con expertos de la LASBIN, nos toca a Colombia en el programa de educación continuada. Nada más y nada menos que la doctora Caterine Franco Ardila, el tema feocromocitoma y paraganglioma, el papel de la imagen molecular y la terapia dirigida para el diagnóstico y manejo en la era de la precisión. La doctora Ada es una joven profesional seleccionada por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear en el Next Gen programa. Reúne 150 profesionales de la medicina nuclear más prometedores a nivel mundial. La alegría para Colombia. Médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina nuclear de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una especialista en epidemiología de la Universidad CES de Medellín y Medical Pharmaceutical Advisor del Colegio Médico Colombiano. Actualmente con el cargo de coordinadora científica de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con usted, la doctora Ana Caterine, y bueno, comencemos este tema académico. Bienvenido a toda Latinoamérica. Doctor Alberto Carmona, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su presentación, muy generosa. Y buenas noches para todos. Para mí es un gusto saludarles en este espacio del ciclo de conversaciones con expertos auspiciado por la LASBIN. Y quiero comenzar dándole la bienvenida a esta revisión sobre cómo la medicina nuclear de precisión está transformando el diagnóstico y el tratamiento en un grupo tumoral fascinante y desafiante, como lo llega a ser el feocromocitoma y el paraganglioma. Estos tumores, aunque son raros, pues como verán, concentran de una manera ejemplar la convergencia entre la biología molecular, la fisiopatología y la imagen molecular de avanzada. Esta es mi declaración de no tener ningún conflicto de interés para esta presentación. Hoy, más que hablar de diagnósticos estáticos, lo que vamos es a hacer un recorrido en la transición hacia la medicina nuclear de precisión, donde la genética tumoral define el trazador diagnóstico y también el enfoque terapéutico. Entonces, como objetivos para esta sesión, he planteado la integración de aspectos moleculares, imagenológicos y terapéuticos y cómo la imagen no solo va a ser diagnóstica, sino que también va a caracterizar, va también a estratificar y a guiar la terapia personalizada. Entonces, para comenzar, cuando hablamos de feocromocitoma y paraganglioma, nos estamos refiriendo a unos tumores de la familia PPGL por sus siglas en inglés. Estos tumores se consideran tumores neuroendocrinos raros con una incidencia combinada de aproximadamente tan solo 0.8 por 100.000 personas al año. Y también se sabe que hay una prevalencia subestimada dada por diagnósticos incidentales y por autopsias. Entonces, el feocromocitoma se origina en la médula adrenal, mientras que el paraganglioma lo hace a nivel de los ganglios simpáticos y parasimpáticos de estos tejidos extraadrenales. Ambos comparten una fisiopatología basada en la secreción de catecolaminas y aunque inicialmente se estudiaron como entidades separadas, hoy deben entenderse como un mismo espectro molecular. Y esta visión unificada es clara porque los blancos imagenológicos y terapéuticos son similares para ambos. Por tanto, lo que es la imagen molecular no solo me va a localizar, sino que esto ha ido evolucionando y va a ser más allá de una herramienta diagnóstica, va a ser un pilar para la caracterización molecular y la selección terapéutica, permitiendo así una verdadera medicina de precisión. Entonces, contarles que los avances genómicos de la última década nos obligan a replantear nuestra forma de ver estos tumores para el abordaje de los feocromocitomas y los paragangliomas
y esto cambió de un modelo anatómico a un modelo molecular. Hoy podemos clasificar estos tumores en tres grandes grupos. Entonces, está el clúster 1, que es con un fenotipo pseudohipoxia. Estaría el clúster 2, que es con un fenotipo de activación de la vía quinasa. Y también está el fenotipo 3, que aunque es un fenotipo menos frecuente, pues sí va a ser el comportamiento más agresivo. Como les mencionaba, entonces esta clasificación me va a tener estos grandes grupos y esta distinción no va a ser solamente académica, sino que esta distinción me permite ser como la piedra angular de todas las decisiones que vamos a tomar aquí en adelante. Hoy sabemos que este comportamiento imagenológico lo va a dictar este clúster molecular. Entonces, pasemos a describir cada uno. En cuanto a la parte del clúster 1, entonces esto va a haber alteraciones a nivel de los genes que son el SDHB, el U y los que son de este mismo fenotipo que van a activar entonces esta vía de esta pseudohipoxia, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos va a hacer es activar entonces el aumento de la glicólisis y por tanto, pues vamos a tener un metabolismo aumentado que lo vamos a detectar a través de las imágenes del 18-fluor-PET-CT. Mientras que las mutaciones que están por el clúster 2, que es a través de la vía de la activación de la quinasa, aquí entonces van a haber alteraciones a nivel de los genes RET, también del MAX, y esta expresión la vamos a encontrar a nivel de los transportadores NET y también de de los transportadores transmembrana de somatostatina, y también está entonces determinando la afinidad por los trazadores. Entonces, esta interrelación entre los genes y el trazador es en la esencia por la cual la medicina nuclear de precisión emerge en este grupo de tumores. Esta tabla es para contarle que clínicamente esto se va a traducir entonces, como les mencionaba, en una alta afinidad por el flúor 18-FDG en los tumores de clúster 1, ¿cierto? Aquí está. Y a menudo también estos tumores de clúster 1 pueden tener también una variabilidad en la expresión de los transportadores NET o también algunos transportadores de somatostatina que serían los receptores transmembrana tipo 2. En contraste con los tumores que están en el clúster 2, a menudo pues ellos conservan una mayor funcionalidad de lo que va a ser entonces el receptor de adrenalina. ¿Listo? En cuanto a la parte de la genotipicación, por tanto, este algoritmo, que es un algoritmo como una guía rápida que les planteo, nos va a permitir como tomar de una forma rápida una decisión para poder definir, conociendo entonces esta alteración o a cuál clúster pertenecen estos tumores, poder definir entonces un trazador inicial. Entonces, en estas imágenes las seleccioné para mostrarles que el fenotipo imagenológico refleja la biología molecular subyacente y el trazador ideal depende entonces del clúster molecular. Y entonces cuando hacemos la correlación del genotipo con la imagen, podemos observar que esto es un patrón predecible. Entonces, en mutaciones o en genes como el RET, el HBL y los del más entonces de estos, como venía mencionando, que hacen parte del clúster de la vía de la quinasa, tienen un fenotipo que es adrenérgico y cuando son bien diferenciados, pues van a presentar una captación a nivel del estudio realizado con fluordopa. Y esto refleja entonces la capacidad que tienen estos tumores para captar los precursores de las catecolaminas. Entonces, cuando pasamos ya a ver tumores bien diferenciados con expresión de receptores de la con expresión de receptores transmembrana de somatostatina, que aquí vendrían a ser los del tipo 2, pues van a mostrar una mayor afinidad por los estudios realizados con galio DOTA y también los análogos de la somatostatina. Y estas imágenes por acá nos van a abrir la puerta para las terapias dirigidas con
radionúcleos que van a ser entonces aquellos realizados con lutecio marcados 177 dotatate. Mm, Aquí también para mostrarle que aquellos tumores que son del clúster 1 que tienen una mutación del SDHB, estos suelen ser tumores más agresivos. Aquí entonces podemos ver un metabolismo glucolítico elevado y esto se correlaciona entonces con una actividad intensa en los estudios con flúor FDG. Quise también agregar estas imágenes porque en estas imágenes hay dos tipos de pacientes. Entonces, en la parte superior, vamos a ver, se trata de un paciente que tiene 20 años, entonces su diagnóstico de tumor PPGL pertenece al grupo número 1. Y aquí en la parte inferior también es un paciente joven, tiene 38 años, y el diagnóstico de él es un feocromocitoma que tiene entonces, pertenece entonces al clúster número 2 y tiene pues una alteración a nivel, una vía patogénica aberrante y como a nivel de la del MAX. Entonces, como podemos ver, cada expresión o cada alteración a nivel de la sobreexpresión de estos receptores que se pueden ver es característica para cada uno de estos estudios. Por ejemplo, en la parte superior vemos que hay mucha más afinidad para aquellos tumores del clúster 1 por lo que son a nivel del PET con 18 fluor FDG y también al PET con galio DOTA. Y también en la parte inferior vemos que hay una mayor expresión de aquellos tumores que tienen entonces en los estudios de fluordota. Aquí esta imagen es para mostrarle la funcionalidad y también la diagnóstica de los tumores neuroendocrinos. Estos se basan en la dirección de los radionúcleos por lo que están dirigidos a sistemas transportadores y a receptores en la membrana celular tumoral. Por lo tanto, cada trazador que nos revela un estudio molecular distinto, vamos a encontrar blancos que incluyen los que son el GLUT para lo que es el transportador de la glucosa. También vamos a encontrar lo que es el transportador de los L-aminoácidos. Vamos a encontrar entonces los transportadores NET y también vamos a encontrar aquellos transportadores transmembrana, los receptores transmembrana de la somatostatina. Entonces, después de que estos transportadores internalizan estos radiotrazadores, pues vamos, por ejemplo, a ver a nivel del transportador del GLUT que estos son atrapados, ¿cierto? Ya cuando pasamos entonces a lo que es el transportador MET, entonces vemos que estos son almacenados en las vesículas de catecolamina, ya bien sea como directamente, como se ve en este esquema, o ya bien sea también después de una metabolización, como lo realiza entonces el flúor dopa también. Y ya también cuando pasamos a ver los radionúcleos asociados a los receptores análogos de la somatostatina, entonces posteriormente también se van a internalizar después de que hacen su adhesión a estos receptores. Tener entonces en cuenta que durante décadas la gammagrafía con metayodobencilguanidina marcada con yodo 123 fue uno de los estándares para la localización y el diagnóstico de los feocromocitomas y paragangliomas. Este trazador se incorpora, como les mencionaba, a nivel de las células tumorales, a nivel del transportador NET, y esto ha permitido visualizar la captación en el tejido adrenal y también paraganglionar. Sin embargo, debemos reconocer que la sensibilidad para el diagnóstico es variable y pues se encuentra entre un rango entre el 40 y el 80%, especialmente en tumores que son poco diferenciados o metastásicos. En la actualidad, conocemos de que este metayodobencilguanidina, marcado con yodo 123, este estudio pues conserva un papel fundamental para selección de pacientes que van a ser candidatos a ser tratados con terapia de metayodobencilguanidina marcada con yodo 131. Sin embargo, a medida de este trasfondo molecular que les he venido hablando, pues las técnicas de imagen por PET-CT han sido mucho más sensibles y específicas. No obstante, pues este estudio sigue siendo valioso en aquellos centros donde la disponibilidad de los estudios PET-CT es limitada.
Entonces, las imágenes que les traje acá, pues son proyecciones, tanto anteriores como posteriores, de estas imágenes de rastreo realizadas con metayodobencilguanidina marcada con yodo 123 de un paciente con un feocromocitoma metastásico. Podemos entonces ver las captaciones a nivel de la clavícula y también a nivel de la pelvis izquierda. Y esto, pues, asociado también a una captación típica a nivel entonces de la suprarrenal, que es lo ilustrado entonces, cómo podemos ver esta localización de los tumores con estos estudios. Cuando pasamos entonces al estudio PET-CT con F-Dopa, recordar que él es un análogo de la levodopa y también esto lo convierte en un trazador que es altamente específico por feocromocitomas y paragangliomas que son bien diferenciados, especialmente pues aquellos, como les venía mencionando, que están asociados al clúster 2 para mutaciones del RED y para mutaciones del VHL. La sensibilidad diagnóstica, entonces, que ellos pueden alcanzar es hasta de un 95% y pues ha superado incluso a otros trazadores para este mismo grupo. Contarles pues también que este es un trazador que es preferido en el continente europeo para también realizar la evaluación de estas lesiones adrenérgicas y también en pacientes con síndromes de MEN2. La principal entonces limitación que tenemos en Latinoamérica pues es la disponibilidad de este trazador para realizar el estudio PET, aunque poco a poco pues se ha ido ganando un mayor campo en esto. Y en la imagen, pues, que les traje para mostrar esto, pues ahí vemos también una captación a nivel de las glándulas adrenales, que es característica del tumor bien diferenciado, que está marcado con las flechitas. En cuanto entonces al estudio PET-CT marcado con flúor 18-FDG, recordar que este es un análogo de la glucosa que refleja el metabolismo glucolítico aumentado, perdón, que es típico de tumores agresivos y poco diferenciados. En los feocromocitomas y los paragangliomas, esta utilidad es especial para aquellos con mutaciones a nivel de los clúster 1, que como bien mencionaba, pueden ser a nivel del SDHB, y esta captación, pues, perdón, y este aumento en el metabolismo se relaciona con una mayor agresividad del tumor y por tanto también con peor pronóstico. La imagen que les traje es del caso de una paciente, una mujer de 25 años. Ella tiene un diagnóstico de un paraganglioma metastásico con una mutación germinal en el SDHB y se evidencian múltiples metástasis tanto óseas como a nivel visceral con una alta actividad metabólica y pues esto nos permite ilustrar cómo estos casos tienen una alta sensibilidad en este estudio. Cuando ya pasamos a hablar de los trazadores de los análogos de la somatostatina, como por ejemplo cuando realizamos el estudio PET con el galio 68 DOTA, entonces aquí se van a unir una alta afinidad por los receptores de la somatostatina, que específicamente sería por el 2. Entonces, estos pueden estar sobreexpresados en la mayoría de los freocromocitomas y paragangliomas bien diferenciados y metastásicos. Entonces, estos trazadores también han tenido una sensibilidad superior al 90%, también de acuerdo como a que se muestren esas expresiones de esos receptores, pues, en muchos casos inclusive pueden ser superior al FDG y al FDOPA en estos estudios, especialmente pues en tumores cuando tienen alta expresión del receptor transmembrana de somatostatina. Además, entonces, esta positividad se ha planteado de que pudiera tener también un valor predictivo terapéutico, ya que indica a aquellos pacientes que pudieron ser candidatos a la terapia con trazadores dirigida como el lutecio dotatate. Y en esta imagen, pues también que les traigo de un PET realizado con galio 68 dotatate, pues podemos observar tanto la captación que tiene a nivel ganglionar, como también esta captación que tiene a nivel óseo de forma difusa, en el cual pues la expresión de estos receptores de la somatostatina es evidente a través de este trazador. Aquí lo que quise realizar fue como una compilación de aproximadamente 10 años de evidencia científica que hay, en la que si nos ponemos a revisar, pues no vamos a encontrar un trazador universal perfecto, sino que siempre va a haber como una combinación de las variables. Por lo tanto, la elección del trazador depende
no depende más del fenotipo del paciente. En la práctica, entonces, el galio dotatate, entonces se va a utilizar más que todo en lo que es la enfermedad metastásica, pero tenemos que tener en cuenta que este va a tener, entonces, debe tener expresión por receptores sus receptores transmembrana de somatostatina tipo 2 y que los que son los tumores adrenérgicos lo van a tener entonces por aquellos receptores, por aquellos tumores adrenérgicos, que va a ser pues vamos a utilizar el F-dopa y vamos a utilizar el flúor FDG para aquellos tumores que van a expresar entonces esas alteraciones del clúster 1 como las alteraciones a nivel de los genes SDHB. Entonces, en esta tabla vemos como el ejemplo perfecto en el cual la medicina nuclear es guiada por la biología molecular. Entonces, ya teniendo esto definido, aquí lo que vamos es a comenzar a pasar hacia la terapia. Aquí entonces vamos a ver cómo esa frontera que antes estaba muy establecida como entre el diagnóstico y el tratamiento, la medicina nuclear entonces la ha ido desdibujando. Y aquí entonces vamos a ver cómo comienza todo este concepto del diagnóstico a transformarlo. Por eso es que a partir de este momento comenzaremos este otro bloque en el que vamos a explorar cómo vamos a pasar de la imagen al tratamiento dirigido, es decir, cómo la biología nos va a definir esa intervención que le vamos a realizar al paciente. Entonces, inicialmente, este algoritmo que les traje es un algoritmo que se ha realizado por un grupo de expertos de forma reciente, inclusive se realizó este año, y esto se hace para los feocromocitomas y los paragangliomas. Esta revisión, pues entonces va a partir de que debemos evaluar, pues esto se hace inicialmente con imágenes anatómicas, ¿cierto? Y esto nos va a permitir tanto evaluar como una localización y potencialmente también saber si es resecable o no es resecable. Y en aquellos casos en los cuales sea resecable, pues la cirugía va a seguir siendo como el estándar de tratamiento. En casos en que la enfermedad no sea resecable, entonces, allí la decisión terapéutica, como podemos ver, va a asociarse mucho con lo que sea la guía de esta expresión de los receptores transmembrana de somatostatina tipo 2 y también si se hay o no hay captación, entonces a nivel del estudio realizado también con metayodobensilguanidina. Entonces, en esta parte, como bien sabemos, ya que estamos hablando entonces de tumores, que son tumores que están, que son metastásicos, que inclusive pueden tener varios sitios comprometidos, entonces allí es donde nuestras terapias o nuestros trazadores, nuestros radiofármacos tienen un espacio, inclusive considerando en estos pacientes en los cuales la progresión puede llegar a ser de esta enfermedad o de este crecimiento de las lesiones puede llegar a ser de un rango intermedio, ¿cierto? De un rango bajo a intermedio. También entonces mencionarles acá en cuanto a la parte de la terapia con con metayodobensilguanidina marcada con yodo 131, que este utiliza el mismo transportador, el transportador NET que utilizó entonces también cuando estuvo marcada con yodo 123. Y esto está, esta terapia con metayodobensilguanidina marcada con yodo 131, pues está definida para que se utilicen entonces en pacientes que tengan estas captaciones en el rastreo. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que su eficacia depende íntegramente, la eficacia de esta terapia, de la funcionalidad del transportador NET, por lo que puede llegar a ser menos específico en aquellos tumores en los cuales las conmutaciones del clúster 1, como son pobremente diferenciados, pues esta captación va a ser baja y va a ser ausente. Entonces, a la derecha ustedes pueden ver la imagen de un caso que está reportado en la literatura. Este es un paciente masculino de 37 años que acudió al hospital en múltiples ocasiones por dolor torácico. Entonces a él, de forma incidental, dado que se le realizó una ecografía renal por un hallazgo
de que el paciente estaba con hipertensión arterial, allí identificaron una masa a nivel suprarrenal derecho. Y asimismo, entonces, cuando ya comenzaron a realizar los estudios de la gamografía marcada con metayodobenzilguanidina, pues mostró una afectación a nivel de los cuerpos vertebrales, aunque aquí pues no se ve bien, ahí en la literatura reportaban que también estaban afectados los cuerpos vertebrales lumbares uno y 2 y también algunos cervicales, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, lo que se hizo fue administrarle a paciente por lo menos una, dos, fueron 3 dosis, cada una, cada una de 100 microcurios. Y posterior a eso, entonces se le realizó esta es la imagen de rastreo después de que se le realizó entonces esta terapia con yodo. ¿Qué fue importante aquí? Que este paciente entonces respondió seguidamente cuando se le hizo entonces el manejo posterior a realizar estas terapias a un año, porque el paciente entonces continuó recibiendo ciclos de terapia, inclusive estos ciclos alcanzaron a una dosis acumulada de casi 900 milicurios, ¿cierto? Y esto se realizó en los años de 1998, del año de 1999 y en el año 2001, y posterior a este rastreo en el que vemos que ya la enfermedad pues se encuentra localizada, pues este paciente pudo ser llevado a cirugía. En cuanto a la terapia con radionúclidos, ya pasando al lutecio dotatate para los tumores, para los feocromocitomas y los tumores y de los paragangliomas, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que estos tumores representan una estrategia esta terapia representa una estrategia personalizada para estos tumores y está dirigida precisamente a esos tipos de tumores que expresan el receptor 2 transmembrana de somatostatina. Entonces, ¿qué hay que tener y hay que diferenciar aquí? Que esto mismo también es lo que ocurre en los tumores neuroendocrinos gastroenteroduopancreáticos. Sin embargo, en, en lo que es la parte del paraganglioma y del feocromocitoma metastásico, la elección del paciente se basa precisamente en la confirmación del estudio del PET-CT con ganglio dotatate de que sí hay una expresión de estos tratadores, lo que nos va a garantizar de que podemos allí dirigir la terapia a un blanco adecuado para este radiotrazador. Entonces, también hay que tener en cuenta que la sobreexpresión de este receptor transmembrana de somatostatina puede ocurrir en los paragangliomas y feocromocitomas que son metastásicos, ¿cierto? Y también en los tumores neuroendocrinos gastroduodenopancreáticos, como les mencionaba. Pero que hay que tener en cuenta que la indicación que está dada por el agente regulador de la FDG este solamente es para aquellos tumores gastroduodenopancreáticos, de los tumores neuroendocrinos. Por lo tanto, esta indicación regulatoria pues no es intercambiable a pesar de que ellos expresen este mismo receptor de transportador de somatostatina. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que el uso de esta terapia en feocromocitomas y paragangliomas metastásicos con expresión de los receptores transmembrana de somatostatina tipo 2, pues va a ser entonces una indicación off-label. Sin embargo, por lo que pude revisar en las guías de manejo, tanto de la Asociación Europea de Tumores Neuroendocrinos como en la Sociedad Norteamericana de Tumores Neuroendocrinos, pues ellos en estas guías ya comienzan a reconocer esta terapia como un tratamiento de referencia para los tumores de tipo feocromocitoma y paraganglioma con la expresión de estos receptores de somatostatina. E inclusive en las guías de la NCCN del 2024 incluyen al dotatate como una opción de tratamiento para el manejo en estos tumores metastásicos con expresión de la somatostatina. Entonces, mencionarles acá que aunque existen datos de estudios prospectivos, pues estos estudios son limitados para el uso en pacientes que han sido indicados o tratados con esta terapia de receptores
de lutecio 177 debido a lo rara que es la enfermedad. Sin embargo, encontré una revisión sistemática a la que se le realizó un metaanálisis en el cual incluyeron 12 estudios logrando integrar a 201 pacientes con diagnósticos de feocromocitomas y de paragangliomas avanzados que fueron tratados con lutecio 177 dotatate. Y entonces este estudio mostró una tasa de respuesta objetiva del 25%, también mostró una tasa de control de la enfermedad del 84% y también se observaron en estos pacientes, estaban descritas respuestas clínicas y bioquímicas entre el 61 y el 64%. Entonces, también se documentó en ellos que la toxicidad, la que presentaron fue una toxicidad mínima, con eventos adversos grado 3 y 4 poco frecuentes. Por ejemplo, la neutropenia solamente fue del 3%, la trombocitopenia del 9% y la linfopenia del 11%, y la nefrotoxicidad también fue baja, alrededor del 4%. Y tan solo 5 de estos 102 pacientes, siendo casi el 5%, pues interrumpieron el tratamiento por toxicidad. Entonces, estos datos respaldan el uso del lutecio dotatate como una opción segura y eficaz para el manejo de estos tumores feocromocitomas y paragangliomas avanzados, con un perfil de toxicidad que llega a ser favorable y un control que es prolongado de la enfermedad. Entonces, en cuanto a las nuevas fronteras, y también a pesar de estos logros que se han tenido con la terapia del lutecio dotatate, pues hay otros retos clínicos que se deben asumir, como es la resistencia secundaria al tratamiento, también la progresión tumoral que pueden existir en estos pacientes y la toxicidad acumulada, por lo cual esto nos busca y nos lleva a encontrar o evidenciar nuevas alternativas que puedan ser seleccionadas y también pudieran entonces generar nuevas terapias, como son las terapias alfa, que ya vendrían entonces con el actinium 225 dotatate e inclusive también se comienza a mencionar el plomo 212 dotatate. Entonces, este actinium representa como la próxima generación de la terapia para los feocromocitomas y los paragangliomas metastásicos e inclusive se habla en pacientes que son refractarios. Que hay que tener en cuenta que este radiotrazador, pues a diferencia de el lutecio 177 lo que va es hacer una emisión de una partícula alfa que va a tener un alto poder letal y en un rango tisular que va a ser muy corto, característico de estas partículas, y que va a poder entonces causar la ruptura de la doble cadena en las células tumorales con una mínima radiación entonces colateral. Estos estudios, a pesar de que se encuentran en fases iniciales, lo que se ha podido documentar es que hay unas respuestas parciales significativas en pacientes que son resistentes a terapia con radionúcleos con lutecio 177. Y pues aún todavía es muy pronto mencionar de que hayan de pronto una menor toxicidad acumulada, pero de todas maneras pues son estudios que están avanzando. Entonces, en cuanto a la parte de la estrategia de la selección terapéutica en el feocromocitoma y en el paraganglioma metastásico, pues sin duda esto se fundamenta en la imagen molecular. Entonces, si tenemos un estudio PET eh, positivo, ¿cierto? Un galio 68 DOTA positivo, entonces esto nos va a indicar que este paciente pudiera ser candidato a la terapia con lutecio dotatate, sí, mientras que aquellos pacientes que tienen una captación en estudios en los rastreos que se realizan con metayodobencilguanidina, pues esto también nos está orientando a esta terapia de metayodobencilguanidina marcado con yodo 131. Y también hay que tener en cuenta que podemos encontrar pacientes con que ambos estudios, que estamos hablando entonces de los estudios Gadolinium PET, puedan ser negativos, lo mismo que los rastreos realizados con yodo. Y pues esto podríamos encontrar que estos tumores sí van a tener un estudio PET-FDG positivo, lo cual entonces esto nos va a definir
un grado mayor de agresividad y por tanto, pues va a ser este paciente candidato a terapias que son sistémicas de inmunoterapia o inclusive poderlos ingresar a estudios que son experimentales para este tipo de pacientes debido a la rareza del, como les mencionaba en un principio, de la enfermedad. Entonces, como vemos aquí, lo que hay son con consensos, ¿cierto? Y a medida que, como hemos venido avanzando, lo que vamos viendo es cómo se va realizando el enfoque y la aplicación en la práctica de la medicina nuclear de precisión. Y aquí es en este punto es donde logramos integrar esta imagen molecular y la biología tumoral para personalizar entonces el tratamiento. En cuanto a lo que se menciona de la evolución y de la respuesta en el seguimiento, también decirles que lo que hay por consenso de expertos también es que el seguimiento a estos pacientes que se realizan con lutecio dotatate en estas terapias o también con metayodobenzilguanidina con yodo 131, pues hay que tenerse en cuenta que va a ser entonces un manejo que va a ser multidimensional. Entonces, lo primero es que deben hacerse evaluaciones tanto pues allí plantean todavía realizar evaluaciones a nivel morfológico y también realizar con escalas, aplicando escalas tipo RECIST 1.1 y también lo mismo realizar este seguimiento con imágenes funcionales del PERCIT cuando se tienen entonces los estudios PET-CT, lo mismo que también seguimientos clínicos con la medición de metanefrinas plasmáticas. Entonces, en el caso de nuestras imágenes moleculares, como les mencionaba, bien sea entonces cuando encontramos una disminución en la intensidad de la captación de estos trazadores o inclusive en la disminución del metabolismo en los estudios PET-CT con FDG, y hay también y se asocia clínicamente con una disminución sostenida de las metanefrinas, pues estos van a ser indicadores que van a ser confiables de la respuesta y también inclusive se alcanza a documentar la disminución en cuanto a la parte de los tamaños tumorales. ¿Qué se recomienda? Entonces se recomienda realizar una evaluación entre 3 a 6 meses posterior al tratamiento y de allí, de acuerdo a esta evolución, entonces realizar una toma de decisiones óptimas de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, en este sentido, el feocromocitoma y el paraganglioma nos ha permitido abordar el conocimiento molecular y cómo este conocimiento transforma la práctica clínica. Entonces, si tuviéramos que condensar todo lo que les he mencionado en el día de hoy, pues la idea sería como que el feocromocitoma y el paraganglioma llegan a ser tumores, son modelos vivos para la medicina nuclear de precisión y el gen va a determinar la biología. La biología es la que determina y va a definir entonces la imagen. La imagen va a guiar entonces al tratamiento y así también nuestra práctica clínica pues va a integrar tanto la biología, la tecnología, la interpretación clínica y todo esto se nos va a volver un mismo lenguaje. Entonces mencionarles que el feocromocitoma y el paraganglioma como mensajes para llevar a casa que deben ser entendidos como un espectro molecular, más no anatómico. Lo otro es que el trazador ideal depende del clúster genético al que pertenezca o en el que esté incorporado cada tumor y la expresión de su blanco específico. También determinar que el galio dotatate, ¿cierto? Este estudio PET-CT, pues determina la selección de los pacientes para aquellos que van a recibir entonces esta terapia con radioligandos de lutecio dotatate marcada con 177 y también así ha comenzado a ser reconocida como un tratamiento de referencia para los feocromocitomas y los paragangliomas que tienen expresión del receptor de somatostatina tipo 2 como bien los mencionaba, que son por las asociaciones europeas perdón, sí, las asociaciones europeas de tumores neuroendocrinos y también por las norteamericanas de tumores neuroendocrinos a partir del 2023. También mencionar que el metayodobenzilguanidina pues va a conservar su lugar en el tratamiento de estos tumores y esto pues se continúa empleando en aquellos
pacientes que se les llegue a identificar esta expresión del trazador, perdón, esta expresión del transportador NET, entonces deben ser tumores NET positivos. También que la terapia alfa, que va a ser el actinio 225 dotatate, va a inaugurar una nueva era en la etapa de la terapéutica y de la terapéutica en estos tumores. Por tanto, la imagen molecular va a ser como la puerta de entrada a la medicina personalizada en la endocrinología oncológica. Entonces, por tanto, cada decisión informada por biología molecular va a ser un paso hacia la excelencia. Por tanto, debemos recordar que cada trazador que elegimos es una decisión de precisión. Cada decisión informada es un acto de liderazgo científico y cada paciente merece medicina de precisión. La revolución entonces en la medicina nuclear y de precisión ocurre en cada sala de lectura, en cada comité multidisciplinario, en cada decisión terapéutica basada en la biología molecular. Y agradecerles a todos por su tiempo y por su disposición para escuchar esta charla. Aquí entonces están mis contactos. Y también en este espacio quiero invitarlos a aprovechar para extenderles una invitación a que a partir del día de mañana vamos entonces a realizar el cuarto simposio de medicina nuclear en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aquí en Colombia, con el cual ustedes se pueden inscribir a través del link que pueden encontrar en el código QR y nos pueden acompañar también porque va a haber transmisión vía streaming. Eso sería entonces, doctor Alberto, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Excelente, doctora Franco, excelente. Se nota su trabajo en la universidad y se nota que la docencia forma parte de su vida. Todo muy práctico, conciso y directo. Me encanta. La parte de oncología personalizada, bueno, es la moda, es el deber ser de nuestro trabajo como médicos. Eh, pues claro, medicina nuclear tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Nada mejor que dirigir los tratamientos a sabiendas que nos va a ir bien. Eso es medicina de precisión. Excelente. Abro el chat si alguien quiere hacer una pregunta o por, de forma, quiere preguntar directamente, hablar. Estamos ávidos de sus interrogantes. Bueno, no hay preguntas, todo quedó muy claro. Doctora Ada Caterine, excelente presentación y bueno, para Latinoamérica, feliz noche. Nos vamos con un poco más de conocimiento. Qué mejor que en estos temas que son, entre comillas, raros, pero que no, que sí están presentes en nuestro día a día. Un abrazo y feliz noche.